Hola a todos, bienvenidos a Historias de la NBA. Capítulo número 15 de este podcast, donde hablamos, como siempre decimos, de lo que pasó en la NBA, de la historia, de los jugadores, de los protagonistas, de los equipos, entrenadores. Hoy vamos a hablar de algo distinto. Hoy vamos a hablar de cómo fue esa relación entre la Liga y la TV, cómo fueron los primeros contratos y cómo se llegó a evolucionar hasta llegar a lo que pasa hoy, donde la NBA acaba de cerrar un nuevo acuerdo para vender sus derechos audiovisuales a partir de la temporada que viene y que le va a reportar la friolera de $76.000 millones. ¿Comenzamos? En un principio, cuando se crea la Liga allá por 1949, casi que no existía la televisación. Era un mundo absolutamente distinto al que es hoy en día. Y los pocos acuerdos que habían eran manejados por cada franquicia y solamente para transmitir unos muy pocos partidos y a nivel local. Recién para el año 1953, la cadena Dumont Television Network se convirtió en la primera cadena nacional en transmitir partidos de la NBA, firmando un contrato que incluía también las finales. Fue el primer contrato de televisación nacional de la NBA. Este acuerdo le permitió a Dumont transmitir 13 partidos por los que la cadena pagó $39.000. Los partidos en su mayoría se transmitían en directo, aunque algunos fueron en horario diferido, dependiendo de la necesidad de programación y las limitaciones tecnológicas de esa época. Lo que sí o sí iba en directo eran los eventos destacados, como el Juego de las Estrellas y los partidos de playoff. Durante la década del 60, la cobertura televisiva siguió siendo bastante limitada en comparación a lo que son los estándares modernos, lo que son los estándares de hoy en día. Desde 1955 a 1962, la NBC fue la que transmitió los partidos de la NBA, pero solo playoff. Y tampoco todos, sino algunas series y entre 1 y 4 partidos por serie. La liga seguía sin tener una presencia televisiva nacional constante. Entre 1965 y 1969 fue la cadena ABC la que obtuvo los derechos de transmisión, pero solo televisó algunos partidos seleccionados de las finales. Tampoco pensemos que dieron la serie final completa. Y encima con transmisiones que eran todas en diferido. Esta cobertura pobre y limitada refleja lo que ya contamos en otros capítulos, la muy poca popularidad de la NBA en esos momentos. En promedio, la NBA se transmitía solo una vez a la semana y, como dijimos, en diferido. Y encima, en el 90% de los casos, era un horario ridículo, casi siempre después de las 11 de la noche. Esto cambió recién a finales de la década de los 70, cuando la liga comenzó a conseguir acuerdos televisivos nacionales más completos y consistentes. A principios de esta década, la cosa seguía siendo parecida, con una exposición limitada y esporádica, con escasas transmisiones en vivo, y la mayoría de los partidos que se transmitían eran en diferido. Por ejemplo, CBS, que tenía los derechos, a menudo programaba los partidos a altas horas de la noche para evitar conflictos con la programación más popular de la cadena. Inclusive juegos de playoff, los de las finales, se transmitían en diferido en lugar del vivo. Para 1973, la CBS adquirió los derechos exclusivos de transmisión de la NBA, con un contrato de $27 millones por 4 años. Este contrato señaló un compromiso con una cobertura un poco más consistente, aunque la calidad y el momento en las transmisiones siguieron siendo un gran problema. ¿Cuándo comenzó a cambiar la historia? Recién hacia finales de la década de los 70. Para 1978, la CBS comenzó a transmitir un poco más de juegos en vivo, especialmente algunos enfrentamientos claves y juegos de playoff, aunque el diferido todavía se usaba comúnmente para los juegos entre semana. En general, esa década del 70 fue un periodo de transición para lo que fue la cobertura televisiva, marcado por una exposición creciente, pero todavía inconsistente, experimentos de transmisión innovadores, aunque a veces incómodos, y muchas dificultades crecientes a medida que la liga y sus emisoras trabajaban para encontrar la fórmula adecuada para atraer y mantener una mayor audiencia. Como ya contamos en el capítulo 2 dedicado a David Stern, para el año 1978,
este es nombrado como nuevo asesor general de la NBA. En ese momento, la NBA era cualquier cosa menos un valor seguro sobre el que apostar. Además, a nivel económico, la liga era un desastre. La exposición televisiva era mínima, con la transmisión de partidos, incluidos de series finales en diferido, y encima casi en horario de madrugada. Bien lejos de lo que era el prime time, con el argumento por parte de las cadenas televisivas de que los partidos tenían muy baja audiencia. Para peor, los momentos que recibían mayor atención y más minutos en la pantalla chica eran en los noticieros y referidos a las peleas y los escándalos extradeportivos y no por el propio juego en sí, algo que no ayudaba en absoluto a mejorar la imagen de la NBA a los ojos del gran público. O'Brien le pide a Stern encargarse personalmente de las negociaciones y las gestiones de los derechos televisivos y de retransmisión. Las experiencias con la ABC y la CBS no habían sido del todo buenas y desde las oficinas de la NBA estimaban que no estaban a la altura del juego. A favor de las televisoras, podemos decir que los ratings televisivos eran bajísimos. Le voy a poner un ejemplo. Según la revista de espectáculos Variety, de los 730 programas de televisión más vistos en un año, desde el 1 de septiembre de 1977 y hasta el 31 de agosto de 1978, esto es un año calendario, hubo un solo partido de la NBA dentro de esos programas. Y fue el séptimo partido de la serie final entre Washington Bullets y Seattle Supersonics de ese año 1978. Y ocupó el puesto 442. Entre 730 programas, uno solo en el puesto 442. Un desastre es poco. Según Sport Illustrated, la cadena WAGA-TV, que era una filial suya en la ciudad de Atlanta, no creía en la potencialidad de la NBA como producto. Hay una razón, dijo su gerente general. La NBA no tiene mercado en Atlanta. Nuestra decisión de no distribuir partidos no es arbitraria ni caprichosa. Hicimos una investigación profunda y llegamos a la conclusión que podríamos retransmitir los partidos en caso que hubiese un público que los vea. Pero nuestra propia investigación nos mostró que había muy poca audiencia pendiente de la NBA. ¿Estamos todos de acuerdo? Había un problema y era muy grave. La poseedora de los derechos televisivos al momento de ingresar Stern era la CBS. Las oficinas de la liga trataron de impulsar un mejor resultado y le ofrecieron a la CBS mayor acceso, incluyendo micrófonos al pie del campo de juego, entrevistas antes de los partidos y la posibilidad de poner mayor cantidad de cámaras con varios ángulos diferentes para ayudar a mejorar las transmisiones. Además de eso, le dieron total libertad a la cadena para que ellos fuesen los que elijan los partidos más atractivos en los horarios que más le convenía a la cadena para su transmisión. La CBS, también buscando un cambio que mejore la ecuación, llegó a lanzar un programa protagonizado por el mítico Red Auerbach, el ex entrenador de los Boston Celtics, que se llamó Red Auerbach on Roundball. Era un micro que se emitía en los descansos de los partidos y con el tiempo se convirtió en una pieza de culto. De hecho, pueden buscar porque hay algunos episodios colgados en YouTube. Se los recomiendo, vayan y búsquenlo. La verdad, digamos todo. La competición tampoco ayudaba a hacer crecer los números de audiencia, sobre todo porque los equipos de los principales mercados, llámense Los Ángeles, Boston, Nueva York, Chicago o Filadelfia, por poner un ejemplo, por esos años estaban muy lejos de aspirar a un anillo. Los protagonistas de esos años eran equipos de mercados chicos de ciudades con muy poca población, como Portland, como Seattle o como Washington, que fueron los que se repartieron anillos en esos años de finales de los 70. Pero cuidado, porque así como entre 1977 y 1978 los ratings de TV cayeron un 22%,
también habían caído en picada el tema de la asistencia a los estadios en casi un 20%. Para contrastar el tema de NBA con la televisión, voy a dar un ejemplo que es que la NBC en ese momento era quien tenía los derechos televisivos del básquet universitario. Bueno, la NBC planificaba la programación de tal forma que todos los sábados por la noche tenían 2 partidos entre equipos candidatos emitidos consecutivamente por televisión nacional, lo que se conoce como el doubleheader. Bueno, las cadenas se peleaban por transmitir el básquet universitario y nadie quería a la NBA, que encima estaba atada de pies y manos porque a la falta de cobertura a nivel nacional por parte de la CBS, las televisoras locales o regionales, como es lógico, solo tenían interés en pasar los partidos de los equipos de las propias ciudades donde estabas. Ese contrato con CBS iba a expirar en 1982 y la NBA ya había rechazado una oferta de renovación de $82 millones. Exigía, aparte de más dinero, mayor cobertura, incluida la transmisión de un programa semanal de análisis e información que se emitiese cada lunes y en horario central. La situación con la CBS alcanzó su punto más crítico en la temporada 1982-1983, cuando la cadena redujo la programación de encuentros televisados a nivel nacional de 18 a tan solo 4. De los más de 1.800 partidos de temporada regular, solo el 0,002% se emitió en las pantallas de todo el país. Para que se den una mínima idea, hoy, en cualquier semana de fase regular, se triplica ese número. ¿Quieren otro ejemplo? En ese año, 1982, la NFL se paró por un conflicto laboral. David Stern aprovechó para reunirse con la cúpula de la CBS, que era la dueña de los derechos de la NFL, para ofrecerles un paquete de partido que ellos puedan transmitir los días domingos por la tarde y así llenar el espacio vacío producido por la huelga, y encima se lo daba completamente gratis. Bueno, la CBS lo rechazó. Algo había que hacer. Hace unos años, desde la llegada de Stern, la NBA había iniciado un cambio para llegar con su producto a todos los hogares del país a través de su propio canal de cable y que fuese independiente de cualquier contrato televisivo nacional. Bueno, para 1979 se llegó a un acuerdo con USA Network por 3 años y solo $1.5 millones para transmitir los partidos dentro de su red de TV por cable. Bueno, eso sí, fue un éxito, y un éxito para ambas partes, ya que el formato estaba ganando cada vez más adeptos entre las clases medias y medias altas del país, como una manera de ubicar al deporte en directo y en canales exclusivamente destinados a ellos, sin las exigencias de una cadena nacional. Al término de ese contrato, se renovó por 2 años más, y en ese tiempo se pasaron 34 partidos, incluyendo doubleheaders y también 2 partidos en la Navidad del año 1980. Esa salida del ahorcamiento de la CBS permitió hacer otro movimiento que iba a cambiar para siempre la manera de entender el deporte y su exposición mediática. El nombre de salvavidas se llamó ESPN. La cadena ESPN, creada en 1979, abría las puertas a una televisión que emitía eventos deportivos las 24 horas del día y los 365 días del año. El sueño de todo espectador ávido de ver deportes. En su programación se incluían, aparte de los partidos, noticieros deportivos como SportsCenter, que se transmitían varias veces por día, pasando resultados, tablas de posiciones, reportajes, y también mostraban imágenes de las mejores jugadas, volcadas, tiros sobre la chicharra. Todo eso iba aumentando el interés del público por lo que pasaba dentro de las canchas de básquet. En un principio del acuerdo con ESPN, la NBA acordó que le cederían los videos de todos los partidos que se jugaban cada día. De ahí, la cadena iba a extraer los mejores momentos, lo que iban a denominar como highlights, y los iban a pasar en sus noticieros, pero con una condición. Esos videos y esas imágenes iban a ser propiedad exclusiva de la NBA.
y le quedaban para ESPN la autorización de pasarlo solo durante las primeras 48 horas de jugados esos partidos. Pero lo mejor, y lo que más le va a sorprender, es lo que viene ahora. Todo eso era absolutamente gratis. ¿Y saben por qué? Porque para la NBA no había mejor negocio que dar el bruto de los partidos y recibir un resumen con lo mejor para después poder venderlo al mejor postor. La NBA necesitaba imperiosamente aumentar su presencia en la TV por cable nacional y regional por un solo motivo. Había que conquistar a la América blanca de clase media, esa que disfruta viendo deporte en directo y que no tenía problemas en pagar por un servicio de calidad. Unos años después, ya en 1984, fueron 170 partidos los que se retransmitieron a nivel nacional. La NBA en pocos años ya era una demanda del mercado. Todo este movimiento mejoró significativamente las ofertas y la cobertura televisiva a medida que iba creciendo la popularidad de la liga, especialmente con la llegada y el ascenso de dos jugadores que fueron fundamentales en todo esto, Magic Johnson y Larry Bird, y el consecuente crecimiento deportivo de dos mercados muy importantes como Boston y Los Ángeles. En resumen, esa década del 80 vio la transición de la NBA de transmisiones limitadas y en diferido a una cobertura nacional más consistente y en vivo, preparando el escenario para los acuerdos televisivos expansivos que iban a llegar en las décadas siguientes. Ya para 1990 se firmó un contrato de 4 años y $275 millones con la cadena NBC, que incluía derechos exclusivos de transmisión nacional y, sobre todo, un aumento significativo en la cobertura de los juegos en comparación con todos los contratos que habían habido anteriormente. Los altos niveles de rating llevaron a la renovación de este contrato en el año 1994 y por 750 millones por otros 4 años, casi 3 veces más que el contrato anterior. Con la llegada de la década del 2000 se produjeron acuerdos aún mayores. Escuchen lo que les voy a decir ahora. En el año 2002, la NBA firmó por 6 años y $4.600 millones acuerdos con ABC, ESPN y TNT, que iban a cubrir tanto los partidos de la temporada regular como los de playoff, brindando una amplia cobertura en múltiples redes. En el año 2007, se amplió este contrato con ABC, ESPN y TNT por otros 8 años y con un valor de $7.400 millones. Este contrato estuvo vigente hasta la temporada 2015-2016 y continuó aumentando los ingresos televisivos, pero sobre todo la visibilidad de la liga. La década del 2010 trajo otro acuerdo histórico que fue el que se firmó en el año 2014, cuando la NBA firmó con ESPN y TNT un contrato por 9 años y $24.000 millones. Este contrato, que es el que está vigente de la temporada 2016-2017, termina ahora, en esta temporada 2024-2025 que se está jugando las finales. Gracias a este contrato, la NBA tiene un poder financiero como nunca antes tuvo la liga en toda su historia. Como dijimos, el contrato se acerca a su fin ahora, cuando termina esta temporada. Pero desde el año pasado ya se conocen los números del nuevo arreglo. El nuevo acuerdo televisivo va a regir a partir de la próxima temporada, que comienza en septiembre, la temporada 2025-2026, e incluirá socios nuevos como Amazon Prime y los ya conocidos ESPN y ABC. Bueno, este contrato va a tener una vigencia de 10 años y le supondrá a la NBA un embolso, escuchen esto, de $76.000 millones netos para la liga. Amazon transmitirá juegos de la temporada regular y la postemporada, mientras que ESPN y ABC conservarán los paquetes de juegos clave. Este acuerdo casi triplica el anterior, lo que refleja, como dijimos, la creciente demanda de derechos de lo que son las transmisiones deportivas y también lo que la NBA representa en el mundo del deporte hoy en día. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero les haya gustado. De haber sido así, suscríbanse,
denle like y comenten, porque con sus comentarios y compartiendo con amigos y conocidos, el podcast va a tener más difusión y bueno, más gente lo va a poder escuchar. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo donde hablaremos del primer y único Dream Team, aquel mítico equipo de Estados Unidos que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y que supusieron un antes y un después en la historia de este deporte. No se lo pierdan, yo sé lo que los digo. Los espero muy, muy pronto.